reino de Israel o el reino de Jerusalén. ¿Sí? Por eso podemos decir que después de estas cosas, después de un tiempo donde Ezequías se prepara para reinar, o sigue reinando mejor dicho, él comienza a transformar a su pueblo, pero después de estas cosas y de esta fidelidad, y a mí me dice algo esto, me está diciendo que Ezequías fue una persona como fiel. Dice que una de las características que nombra la Escritura, la palabra de parte de Dios, dice que después de estas cosas y de esta fidelidad, dice que vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de ¿qué? De conquistarlas. ¿Sí? Dice el verso 2, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo, llamó a los príncipes, dice, y con sus hombres valientes, para tomar una oportunidad y buscar una estrategia, y la estrategia que va a buscar Ezequías es que dice que va a cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos dicen que estos valientes y estos príncipes lo apoyaron. Verso 4 nos dice lo siguiente: entonces se reunió mucho pueblo, ¿sí? El pueblo también se añadió, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por a través del territorio, diciendo, lo que expresaban: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando ellos vengan? Verso 5, después con ánimo resuelto edificó Ezequías los muros que estaban caídos, e hizo alzar las torres y otro muro. Fíjense ustedes que el que le entienda lo que está diciendo acá la palabra, dice que edifica un muro, pero después también va a edificar ¿qué cosa? Otro muro. Son dos muros los que Ezequías va a edificar. Y otro muro por fuera fortificó además a Milo en la ciudad de David, e hizo también muchas espadas y escudos. Verso 6, y puso capitanes de guerra, se organizó sobre el pueblo, los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y dice que va a hacer un comentario, dice, y habló al corazón de ellos diciendo, esfuércense y anímense, no tengan temor, ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay nosotros que con él. Verso 8, finalizando, nos dice, con él está el brazo de la carne. Él no cuenta con lo espiritual, sino que él, su brazo fuerte es lo que él tiene para poder aprovecharlo y desarrollarlo. Dice, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Qué hermosa historia, pero que avasallante a su vez. Porque esto nos está hablando que después de esto, después de un tiempo de fidelidad, dice que Sennacherib se levanta en oposición a Jerusalén, a Judá, y se va a levantar con un estado de sitio. Un estado de sitio implicaba que el ejército enemigo se ponía frente para tratar de intimidarlos. Ahí estaba el ejército de Sennacherib frente al pueblo de Dios y estaban amenazantes. Y hay una cosa interesante que yo quiero extraer en esta mañana para que nosotros podamos entender cómo confrontar nuestras batallas. Porque seguramente a usted y a mí, en la fidelidad de parte de Dios, el enemigo va a querer venir a sacarnos del propósito de parte de Dios. Hace un ratito estábamos hablando con algunos hermanos y decíamos la necesidad de estar siempre prestos y atentos a escuchar la voz de Dios y estar encendidos en el fuego del Espíritu Santo, a vivir una vida que realmente
se manifieste la presencia de Dios no tan solo dentro de la iglesia, sino aún fuera de ella. Porque es como que uno comienza a enfriarse, ¿sí? Y me gustó poner esto porque coloqué lo que significaba. Me pareció interesante buscar la contraposición de lo que es Ezequías y lo que es Sennacherib. Algunos comentaristas dicen que Sennacherib es la tipología del enemigo, de Satanás, de aquel que va a tratar de venir a intimidarte, de aquel que va a tratar de venir a tu vida, a que realmente te disperses, ¿sí? A que el miedo te abrace. Hoy mucho pueblo de Dios tiene miedo, no sabe cómo avanzar, están atemorizados, están desanimados, no tienen fuerzas, ¿sí o no? No fuerza. Pero mire lo que significa, dice que Ezequías significa Jehová ha fortalecido, ¿sí? Y yo creo que en cada uno de nosotros tiene que estar eso en nuestro interior. Entender que así como estaba el rey Ezequías, cuyo nombre es Jehová ha fortalecido, esa fortaleza siempre debe estar en nuestro interior, siempre debe estar dentro nuestro. Pero mire la oposición, me llamó mucho la atención, la oposición de lo que significa Sennacherib. Dice sin. La palabra sin significa Dios de la luna, o sea que Sennacherib estaba consagrado a este Dios de la luna, pero dice que es aquello que ha reemplazado a los hermanos. Fíjense ustedes la connotación espiritual que tiene la palabra Sennacherib. Un reemplazo, una modificación, algo de apariencia que es, pero no es. Algo que está reemplazando. Y Sennacherib se comporta de esa forma. El espíritu de Sennacherib se comporta en esta magnitud, como un espíritu de dividir, de quebrar, un espíritu de atemorizar, un espíritu donde va a tratar de apagar el fuego que Dios ha colocado en tu interior. Dice que Jehová ha fortalecido. Ezequías fue un rey llamado, un reformador por los cambios que realizó en su pueblo, tanto religioso como a nivel social. Dicen los que saben que él reinó en el periodo 720 a.C. y hasta el 686, 681 a.C. Él fue el 13º rey de Judá. Y Sennacherib fue un rey sirio, contaba con un gran ejército altamente organizado. ¿Cuántos saben que el enemigo está organizado? Pablo lo vio allí en el libro de Efesios. Dijo que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra quién es. Y él empieza a enumerar, ¿sí? Comienza a mostrarnos los escalafones donde el enemigo cómo actúa, y el enemigo está organizado. Lo que muchas veces nosotros no estamos organizados, pero él sí está organizado. Amén. Y Sennacherib dice que era un rey que estaba equipado con gran armamentos, con armas, sí, pero también estaba organizado y temido en todo el mundo antiguo. Dice que, y bueno, y acá yo puse, digamos, la enseñanza que podemos tener para nuestras vidas en las batallas que estamos enfrentando a Dios. Porque sin lugar a dudas, hasta que Cristo no venga a buscarnos, o nosotros nos adelantemos, nuestra vida va a ser una vida de batallas. Lo que hoy ganamos, sí lo tenemos que cuidar porque quizás mañana lo perdamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Es correcto? La victoria que hoy gané, la batalla que hoy yo gané, con respecto, no sé, a mi carácter, a mi forma de ser, a mi forma de hablar, a mi lenguaje, hoy tuve una victoria impresionante. Pero la tengo que seguir cuidando porque las batallas me llevan que si hoy estoy firme, mañana puedo estar en debilidad. Así que quiero que veamos el primer punto de cómo enfrentar las batallas de la vida. Y aquí le puse en el primer punto que al enemigo no le agrada que le seamos fieles a Dios. Siempre tratará de desanimarnos. Si hay algo que el enemigo está en contra
de aquel que quiere permanecer fiel en el Señor. Si hay algo que el enemigo aborrece y que trata por todos los medios de desanimar a aquel o aquella persona que por lo menos puso en su corazón en tratar de ser fiel a Dios, de buscar a Dios, de tener una continua comunión con Dios. Cuando comenzamos la reunión, qué fuerte, la pastora estuvo fuerte, ¿no? Porque nos abrió el culto nada más y nada menos diciendo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. ¿Qué cosa? No vuelvo atrás. Y más allá de que la haya cantado la abuela Clara, más allá de que sea un himno, es una proclamación. Hemos proclamado, hemos dicho con nuestros labios, ¿sí? Y con nuestro corazón, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y después estuvo más fuerte, ¿no? La cruz delante, el mundo atrás quedó. ¡Wow! Lo dijiste vos, ¿eh? Yo te escuché. Yo te escuché. Y yo digo, qué tremendo, porque realmente si hay algo que el enemigo aborrece es eso, que vos puedas mantenerte fiel a Dios, que a pesar de las luchas, de los tropiezos, te vuelvas a levantar y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser fiel a vos. Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por vos. Entonces, miren que el verso 1 dice que después de estas cosas y de esta fidelidad, Ezequías mostró fidelidad a Dios. Ezequías mostró que servía a Dios. Ezequías mostró que escuchaba la voz de Dios. Ezequías demostró que no tan solo él había sido levantado como un rey, sino que Dios lo había levantado como una persona de cambio, de transformación en el ámbito social, cultural y religioso donde él se movía. ¡Qué interesante! Porque Dios a vos y a mí nos levantó y Dios nos colocó en la tierra para sanarla y para alumbrarla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Usted es sal y usted es luz. Y en el ámbito donde Dios lo ha colocado, usted tiene que alumbrar y yo tengo que alumbrar, no me quedo fuera de esto, y tengo que ser sal. Pero para que la sal pueda salar, yo la tengo que sacarla del salero. ¿Sí o no? Hay muchos cristianos que están contentos y conformes en el salero. Y por favor, para que no me agarre humedad, poneme unos granitos de arroz, ¿no? Pues no sea cosa que me humedezca y me quede duro. Pero para poder ser sal, yo tengo que realmente salir. Para poder ser luz, yo tengo que accionar, porque si no, lo único que seré un foquito, donde diga: qué lindo foquito, qué presión que tiene este foquito, qué fuerza que tiene, pero si yo no alumbro, no será nada significativo. Ezequías mostró fidelidad a Dios. Y cuando mostró fidelidad a Dios, es ahí donde se levantó Senaquerib. Y es ahí donde se levanta el enemigo para tratar de desanimarte. Alguien supo decir que la mejor herramienta y la herramienta más poderosa que tiene Satanás en contra de los cristianos es el desánimo. Es el desánimo. Porque cuando viene el desánimo a nuestras vidas nos saca las ganas de todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando te viene el desánimo no tenés ganas de orar. Oh, vamos a orar. Oh, no, ora vos, yo oro aparte. ¿Sí o no? Ajá. Nadie me dijo amén, ¿eh? ¿Sí o no? Nos pasa. Cuando hay desánimo, no tenemos ganas de ayunar. No. Y sabes, yo siempre me acuerdo que cuando me disponía los días jueves, es el tiempo de ayuno que siempre hemos proclamado como familia y forma individual, pero siempre me acuerdo que los jueves cuando estaba ayunando allí en el trabajo era que el día que traían las medialunas de Ochoa. Dios mío y Señor mío, el diablo, Senaquerib ahí me había puesto el sitio de 2 docenas de medialuna y estaba tratando de desanimarme. Y a veces lo lograba, tengo que confesar. Pero cuidado con el desánimo, hermanos.
porque Él ataca a aquel que sinceramente busca a Dios y que busca más de su presencia. El enemigo no va a tratar de venir sobre aquellos que se mantienen indiferentes. El enemigo no va a tratar de desanimar a aquel que vive desanimado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque cuando estamos sin Cristo, estamos en frío, no vivimos una vida llena del Espíritu Santo, vivimos una vida desanimada. No tenemos ganas de esto, no tenemos ganas de lo otro, no tenemos ganas de venir a la iglesia. Como decíamos el domingo pasado, el espíritu de Sabaná viene sobre nuestras vidas. ¿Sí o no? El espíritu de la almohada que te la tapás para no escuchar nada. Ay, yo debo confesar algo, porque si no, no puedo seguir adelante. Digo, Señor, qué lindo que está para quedarse en casa. El espíritu de Sabaná me quiso ahí agarrar, ¿viste? Para cómo ahora amanece más tarde, ¿o no? ¿Te diste cuenta? Ya a las 7 de la mañana había sol y ya te despertaba. 7:30, hoy eran 7:30, 8 menos cuarto y todavía estaba nublado. Y yo digo, Señor, qué lindo que está, pero no. Tuvimos que reprender al espíritu de Sabaná y salir fuera. Y ya revolear los pies para levantarnos, para venir a la casa del Señor. Pero realmente el enemigo va a tratar de venir sobre aquellos que tratan de ser fieles a Dios. Y Dios dice que a los que son fieles, Él les tiene preparado una recompensa que no es tan solo terrenal, sino que es una recompensa eterna. Porque a los que vencen, sí, a los que son fieles, se les va a dar la corona de la vida. Así que yo quiero animarte en esta mañana que apliques esta verdad espiritual como la aplicó Ezequías, a pesar de que se comportó fiel a Dios. Porque Él, mira lo que hizo, porque Él va a tratar de atacar nuestras fortalezas. Cuando estaba armando este bosquejo, yo digo, ¿cuáles son mis fortalezas? Ezequías sabía cuáles eran las fortalezas de él. ¿Qué eran? Dice que era un muro que tuvo que restaurarlo y después, por las dudas, ¿qué hizo? Otro muro. ¿Cuáles son las fortalezas en tu vida? ¿Cuáles son? Dios me ministraba primero a mí, por eso se lo ministro a usted. ¿Cuáles son las fortalezas que Él va a tratar de atacar? Y yo digo, Señor, ¿cuáles son las fortalezas? Qué interesante, Algunos se quedaban pensando. Pero es bueno que usted piense cuáles son las fortalezas que hay en su vida, en las cuales el enemigo va a tratar de atacar. En las cuales Él va a tratar de desanimarte. Y mirá lo que encontré, qué interesante. Porque hay fortalezas en nuestras vidas que cada uno de nosotros las posee y están. Primero yo encontré la primera fortaleza que tenemos en nuestra familia. Porque nuestra familia, nosotros oramos por ellos. Clamamos por nuestros hijos, por nuestros nietos. ¿Sí o no? ¿Cuántos oran por sus hijos y por sus nietos? ¿Sí o no? Son fortalezas en las cuales levantamos en el nombre poderoso de Jesús sobre la vida de ellos. Cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, cuando hay una circunstancia adversa, es ahí donde nosotros sacamos esa fuerza de nuestro interior, a veces cuando ya no la tenemos, para orar por aquellos que amamos. ¿Sí o no? ¿O usted ignora lo que le pasa a sus hijos, a sus nietos? Yo creo que no. Yo creo que lo que hacemos es eso, buscar de parte de Dios. Pero también hay otra fortaleza que son nuestras finanzas. Nuestras finanzas. Y usted sabe que cuando las finanzas se decaen, se caen, ¿sí? El enemigo trata de desanimarlos, ¿sí o no? Por eso muchas veces cuando comenzamos hace 2 años, yo le decía, y cuando veíamos cómo se venía la mano, yo le dije, le ministré a usted, no se meta en deudas, no se meta en deudas. Cuidado con la tarjeta de crédito, cuidado, porque es de plástico, pero se hace de goma, cuidado. Cuidado, lleve el control y el dominio de las deudas.
¿sí? Usted domine a las deudas y que las deudas no lo dominen a usted. Porque esa es una de nuestras fortalezas. Cuando nos endeudamos, el enemigo toma participación y eso nos desanima. No hay peor cosa que tener deudas y estar con la soga en el cuello con las deudas. Nuestras finanzas, nuestra salud, es nuestra fortaleza. Cuando usted está bien de salud, cuando usted rebosa de salud, su vida camina sobre un carril extraordinario, pero cuando comienza a tener dificultades en su físico, qué tremendo que es. Mayormente los varones. Nos duele el callo y parece que nos van a cortar la pierna. Yo la otra vez me dolía la cintura y me lloraba. Ay, me decía, menos mal que mi esposa ya ha tenido dos embarazos y está acostumbrada a los dolores de parto, ¿no? Pero me dolía la cintura y yo digo, ay, Señor, y el enemigo me ponía cáncer, 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 y yo lloraba. Mirá qué locura, ¿no? Mirá qué locura, pero confieso delante del Señor. Porque el enemigo sabe dónde está nuestra fortaleza. Y yo estaba con un dolor tan grave de cintura que nunca lo había experimentado y vivido. Y yo digo, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y me había desanimado. Aun cuando no encontramos respuesta. Y el enemigo sabe que Él viene a batallar, pero también nuestra relación con Dios. Punto 2, para ir avanzando. Ezequías dice que, ¿se acuerdan que el pasaje en el verso, en el capítulo 2 de Crónicas 32, del 2 al 4, no sé si lo podrás tener, hija, no dar ningún tipo de ventaja al enemigo? ¿Amén? No tenés que darle ningún tipo de ventaja al enemigo. No hay que darle ventaja. No hay que dejarle y no hay que darle lugar. Mirá lo que dice el capítulo 2. Dice, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes, con sus hombres valientes, para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Verso 4. Entonces se reunió mucho pueblo, cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por a través del territorio, diciendo, ¿por qué estos muchachos van a hallar a los reyes de Asiria muchas aguas cuando ellos vengan? Una estrategia. Ezequías utiliza una estrategia. Decí conmigo una estrategia. ¿Por qué estoy diciéndote esto? Porque Sennacherib sabía, y el rey Ezequías sabía, que si él no cegaba las fuentes de agua, el enemigo se iba a apostar en ese lugar y se iba a quedar en ese lugar porque tenía el alimento suficiente y necesario, que era el agua. Entonces Ezequías utiliza una estrategia que podríamos decir que es una estrategia militar. Él llama, cuando ve que el enemigo se filtra, él llama a sus príncipes, él llama a aquellos que estaban en autoridad y les dice, vamos a cegar las fuentes de las aguas. Una estrategia militar para impedir que el enemigo no tuviera ventaja sobre el pueblo o sobre Jerusalén o sobre Judá. Interesante. Y nosotros, que tenemos al Espíritu Santo, tenemos que comenzar a buscar estrategias de parte de Dios para no darle ventajas al enemigo. Como decía David Greco, nosotros somos tan espirituales, que si nos encierran en una habitación con una serpiente, como somos tan espirituales, vamos a tomar entre las manos a la serpiente y la vamos a atar y la vamos a echar fuera. Cuando la palabra de Dios le dice el consejo de Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Salí de ese lugar, no te quedes ahí. No te entretengas. No le des ventaja al enemigo, salí de ahí. Y la iglesia
Dice, tenemos que reaccionar porque lo que se está levantando en oposición en la iglesia es toda una andanada de situaciones que van a tratar de sacarnos de la voluntad de Dios. Van a tratar de apagarnos la fe, de quitarnos la fe. Por eso no tenemos que darle ventaja alguna al enemigo, sino que tenemos que utilizar las estrategias que Dios nos ha dado. Fue una estrategia militar. El invasor necesitaría agua para sobrevivir y tener la ciudad sitiada. Ezequías no quiso darle ninguna ventaja al enemigo. Dijo, ajá, ¿te vas a quedar a dormir ahí? Yo te voy a cegar las aguas, te voy a cegar los pozos, te voy a cegar los arroyos. No va a haber agua, no vas a poder nutrirte. Mirá qué interesante, porque en este tiempo contamos, usted y yo, con estrategias espirituales. ¿Cuántos saben esto? ¿Sí? No tenemos que andar con la pala, no tenemos que andar con el remolque, no tenemos que andar con el camión, sino que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra cosas espirituales. Pero mirá lo que dice en el libro de Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11. En este tiempo contamos con estrategias espirituales. Dice, para que Satanás, fíjense ustedes que ya Pablo, hablando a la iglesia de Corintio, les está diciendo esto. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, es interesante esta parte. ¿Estás ignorando las maquinaciones del enemigo? Tus oídos están abiertos, tus ojos están realmente prestos. ¿Estás bien espiritualmente? ¿Estás siendo fiel a Dios como para entender cuál es la estrategia de Satanás sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu familia? Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio, muchachos, no dejen que Satanás les gane ventaja. No permitan ustedes, porque ustedes ahora cuentan con la presencia del Dios vivo en su interior. En pocas palabras, el Espíritu Santo está en sus vidas, ¿sí? Y Él les va a anunciar todas las cosas de la verdad. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces la Biblia me está diciendo que yo tengo que estar ávido, despierto, presto, para conocer cuáles son las maquinaciones del enemigo. Que no me deben sorprender. Porque dice la palabra de Dios, cuando vio que Senaquerib venía, dice la palabra de Dios allí en Segunda de Crónicas, cuando observó que se iba a levantar el enemigo, yo dispuse en mi corazón, dispuse en mí cegar los pozos, cegar el arroyo. En pocas palabras, cuando el enemigo se levanta sobre mi vida y trata de desanimarme, trata de bloquearme, trata de derribar mis fortalezas, yo tengo que tener una estrategia de parte de Dios y no darle ventaja. Amén. No proveer, y uno de esos es no proveer para los deseos de la carne. En el libro de Romanos capítulo 13, verso 13 al 14, dice, andemos, ¿cómo? Como el día. ¿Qué más? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Menos mal que estos pasajes no son para la iglesia, sino que eran para los corintios, que eran unas personas que todavía no habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, no digan. No, hermano, porque esta palabra está direccionada a la iglesia de Corintio.
Y la advertencia de Pablo le dice, dame el 13 por favor, es fuerte, pero le dice a su iglesia, muchachos, andemos como el día, es una advertencia. No provean para los deseos de la carne. Dice la palabra, andemos como el día, honestamente. Y da un detalle de lo que ellos estaban realmente comportándose: glotonería, borrachera, lujuria, lascivia, no contienda ni envidia. No tenemos que proveer para la carne, porque eso es lo que va a tratar de hacer Senaquerib sobre tu vida: desanimarte, sacarte las ganas, sacarte la voluntad. Va a tratar de intimidarte para que realmente, hermanos, deslices, y tanto vos como yo podamos deslizar y dar alimento a nuestra carne. Amén. Avanzamos un poquito más. Y el punto 3, la tercera enseñanza. Ezequías levantó los muros, ¿sí? Pero hizo espada y escudos. Decí conmigo: muros, espada y escudo. Interesante. No tan solo cegó las fuentes, no tan solo sacó el agua para que Senaquerib no pudiera beber de esas aguas, sino que se esforzó y levantó un segundo muro. Y no tan solo se esforzó en levantar un muro, sino que dijo: muchachos, acá confiamos en Dios. Yo confío en que Dios va a estar con nosotros, porque Dios está con nosotros. Pero Él se preparó para la guerra. Dios está hablando a la iglesia y le está diciendo: prepárate para la guerra. ¡Wow! Hermano, esto no es chiste. Esto no es chiste. El venir a Cristo y el seguir a Cristo no es chiste. Vos sabés que hay gente que se levanta, príncipes con Senaquerib que se levantan. Estaba leyendo el comentario de un brujo, cómo actúan, cómo trabajan sobre aquellos que tratan de ser fieles a Dios. Cómo a la mañana, estaba escuchando un comentario de un brujo que se convirtió a Cristo, y dice que a la mañana se levantan 5:30 de la mañana y comienzan a hacer sacrificios, 5:30 de la mañana, atan al barrio, atan a los comerciantes, maldicen a los vecinos. 5:30 de la mañana ya comienzan a hacer sacrificios y atar al barrio. ¿Escuchaste? 5:30 de la mañana, yo no podía creer. Yo a 5:30 de la mañana estoy en el segundo sueño. Y estos se levantan 5:30 de la mañana y comienzan a hacer sacrificio de animales, atan, maldicen, se tiran en contra de la iglesia. Y después dice que a las 9 de la mañana, cuando salen a hacer compras, escucha esto, cuando salen a hacer compras, van a los vecinos y les dice: ¿cómo está su situación? ¿Es verdad que le está pasando mal? ¿Es verdad que se le están muriendo las plantas? ¿Es verdad? Y los mismos que lo maldicen tratan de darle una solución. ¡Qué impresionante! O sea que evangelizan maldiciendo. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, en la cual estamos llamados a bendecir nuestro barrio, a bendecir a nuestros vecinos, bendecir al que tengo arriba, bendecir al perrito de la vecina que siempre me deja el regalito? ¿Sí o no? Estamos llamados a bendecir. Tercera enseñanza: Ezequiel levantó muros caídos e hizo espada y escudos. Miren lo que dice 2 Crónicas 32:5. Dice: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David e hizo también muchas espadas y escudos. Y acá hay unas verdades espirituales impresionantes. Primero, el muro
significa o implica un lugar de contención. Un muro, y el segundo muro implica o significa que me debo activar y reactivar en la oración. Decir que tenés a tu lado, ya es tiempo de madurar. Es tiempo de crecer. Está bueno que usted le pida a sus hermanos que oren por usted, pero tenemos que empezar a orar nosotros primero. Primero tenemos que nosotros doblar las rodillas delante del Señor. No depender de la oración del otro, no depender de la oración de la otra, sino que lo primero que yo tengo que hacer, mi primer fortaleza es arrodillarme delante de la presencia de Dios y buscar respuestas hasta encontrarlas. Pastor, yo no tengo que pedir apoyo a mis hermanos. Sí, hágalo, pero comience usted. Clame usted, ruegue usted, clame al Señor, derrame lágrimas. No seamos cómodos echándole nuestras cargas a los demás y a veces ni siquiera nosotros oramos por el tema. Cuando me dicen amén. Ajá. Pastor, ore por mi necesidad. Y después lo ves caminando por la playa. No estabas tan necesitado. Me tuviste ahí perplejo, me tuviste ahí buscando el rostro de Dios y resulta que vos estabas en la playa disfrutando cuando yo pensaba que vos estabas pasando una mala situación. ¿Está mal ir a la playa? No, pero no me hagas orar por algo que no tengo que orar. Porque llegó el tiempo de madurar. Porque yo tengo que buscar a Dios. Yo soy el responsable de mi comunión con Dios. Yo soy el responsable de mi oración. No dejes que otros hagan lo que te corresponde a vos. Tenemos que aprender a ganar batallas, porque si no siempre serán batallas prestadas, nunca serán ganadas. Derramar tu corazón y buscar respuesta en Dios. Golpear la tierra cuantas veces sea necesario. Si no hay respuesta, volvé a golpear, porque Dios es fiel, el que lo prometió, el cual también lo va a cumplir. Dios no desoye la voz de aquel que derrama su corazón con sinceridad. Dios está presto a escuchar a la voz de sus hijos, así como yo escucho la voz de mi hijo cuando está en necesidad. Yo no me tapo los oídos cuando veo que uno de mis hijos está en necesidad, sino que los abro para poder detallar cuál es la necesidad profunda que ellos tienen. Si yo soy malo y sé dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo nos podrá escuchar tu oración. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Segunda de Crónicas 32:5, ¿no? Construyó muros caídos, reparó fortalezas, fortaleció las murallas, construyó un segundo muro, fortaleza. Pero también nos dice que no terminó ahí. Decí conmigo, no terminó el trabajo ahí. Sino que hizo herramientas. Decí conmigo, herramientas. Herramientas y herramientas de guerra. Herramientas de guerra. Y dice que lo primero que él hace es una espada. Y usted sabe lo que significa la espada. ¿Qué significa la espada? La palabra de Dios. Si yo no sé manejar la espada, no podré pelear con ella. Si yo no conozco cómo tomar la espada, si yo no conozco cómo desarrollarla, no sé cómo voy a hacer para batallar. Tengo que conocer la palabra. Sennacherib huye cuando el ejército de Israel construye los muros, pero también habilita las espadas. Si hay alguien que conoce mejor la palabra que usted y yo, sabe quién es, ¿no? ¿Sabe quién es, no? Bueno, ahí lo quiso agarrar a Jesús. ¿Se acuerdan en el desierto? Jesús hablaba, y el diablo, ¿qué hacía? Le contestaba, sabía versículo, sabía números, sabía todo. Pero la iglesia tiene que nutrirse de esto, de la palabra.
Tiene que conocer usted la palabra para saber cómo desarrollarla, con qué instrumento pelear. Hay algunos que andan proclamando, yo proclamo que soy bendecido, yo proclamo, confieso. Y no alcanza el proclamar o el confesar. La proclamación y la confesión siempre deben estar dentro de los parámetros de la palabra. Yo proclamo la palabra, confieso la palabra, no proclamo lo que yo quiero y confieso lo que a mí me parece, sino que proclamo y confieso la palabra de Dios. Pero para poder proclamarla y confesarla, debo conocerla. Hay algunos cristianos que proclamo, ayúdate que te ayudaré. Usted se ríe. Hasta he escuchado en oración eso. Se embalan y empiezan. Señor, porque tu palabra dice, ayúdate que te ayudaré. ¿Sí o no? La espada. Pero también nos habla de un escudo preponderante y significativo para este tiempo, que es la fe. La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque necesitamos fe, hermanos, porque en este tiempo Senaqueriel se levanta para tratar de apagar tu fe, para desanimarte, para sacarte la fe, para arrancarte la fe, para que ya dejes de creer en Dios, para que ya no tengas confianza en lo que Dios dice, para que, como las cosas no resultaron, y bueno, como no resultaron, viste, yo te dije, Dios no te escucha. Así se levanta Senaqueriel. Viste que no hay solución para tu vida, viste que no hay una respuesta, pero para eso tenemos, dice la palabra de Dios, que tenemos el escudo, que es la fe. Y alguna vez yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo es este tema de la fe? ¿Viste? Porque hablamos mucho de la fe, pero ¿cómo es un gráfico de la fe? ¿Cómo yo hago para desarrollar mi fe? Alguna vez le pregunté en un conflicto interno, le pregunté al Espíritu Santo, enséñame respecto a la fe. Yo recuerdo que vivíamos detrás de la iglesia donde ministrábamos al Señor. Y un día el Señor me habla a través de esto. Y me dice un juego muy común que hemos hecho cada uno de nosotros desde niños como padres. Y puse a Luquitas arriba de la mesa, era chiquito. Lo subí arriba de una mesa y le dije, Lucas, tírate, que papá te atrapa. Claro, la mesa estaba acá, papá estaba acá, el chico tenía fe de que su papi lo iba a agarrar con sus brazos. Ahora, lo volví a subir arriba de la mesa y ya me corrí un poco más atrás y el niño calculó y miró que ya a la distancia había cierto riesgo, pero sabía que su papá estaría con los brazos atentos para el momento que él se tirara la fe. Sin importar las consecuencias a veces, pero sabiendo que el Padre te está abrazando. No me quedé conforme con eso y digo, Señor, tenés que seguir hablándome. Y fuimos a un cumpleaños, fue un cumpleaños ahí de uno de los nenes de Fabi. Y fuimos caminando casi 20 cuadras, no teníamos auto, ni plata para el colectivo. Y fuimos caminando y los chicos se llevaron, viste, como los chicos se llevaron los globos, ¿no? Y siempre recuerdo que Rodrigo, que era el más inquieto, ¿no? Iba con su globo así y se le escapó el globo. Y yo me quedé gritándole a mi esposa, se le escapa el globo, se le escapa el globo, se le escapa el globo. Claro, yo le gritaba y ella salió corriendo
va a perder el globo. Pierde el globo. Pero yo le daba instrucciones, pero ella fue corriendo y lo atrapó. Fe. A veces nosotros nos quedamos gritando. Se va, se va, se va. No lo puedo agarrar. Nos pasamos gritando, pero no accionamos. Ella tuvo fe de creer que aún, aunque había viento, ella lo podía atrapar y lo atrapó. Tenemos que tener ese escudo de la fe firme, porque Sennacherib se va a querer levantar sobre tu vida, porque él está viendo tu fidelidad hacia el Señor. Nosotros, igual que Ezequías, debemos preparar una doble muralla espiritual. Tus oraciones y las oraciones de tu familia. Y termino con esto, Segunda de Crónicas, capítulo 32, versos 7 y 8. Después de estas cosas, viene palabra de Ezequías al pueblo y le dice: esfuércense, anímense y no tengan temor. Tabernáculo de la fe, queridos hermanos, es el tiempo de esforzarnos y de animarnos los unos a los otros. No tengan temor ni tengan miedo al rey de Asiria. ¿Sabe dónde actuaba el rey de Asiria, no? En Turquía y en Irán. Mirá, cualquier cosa, cualquier similitud, pura coincidencia. Dice, porque con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Verdades de cómo batallar nuestras luchas. Porque si buscas a Dios, la oposición se te va a levantar. Porque el enemigo no querrá bajo ningún punto de vista que busques al Señor. Que te llenes de su presencia, que te fortalezcas. Él te quiere ver y me quiere ver a mí, hermanos, desanimados, sin fuerzas, sin ánimo, sin fortaleza.